Hola, muy buenas tardes, nuevamente por acá. En esta oportunidad pues vamos avanzando con nuestro segundo encuentro, donde vamos a estar abarcando dos temas en relación a todo lo que tiene que ver con esta mirada de la supervisión y gerencia, pero en su nivel avanzado, que recordemos que está muy focalizado en lo que, o sea, en lo que nosotros como personas en roles supervisorios pues sentimos, analizándonos un poquito en relación a cómo es que nos ocurre todo este proceso de interacción con otras personas para obtener resultados adecuados. Y vamos a comenzar hablando en esta oportunidad de dos aspectos fundamentales. Por un lado está lo que se conoce como la gestión organizacional. Vamos a estar haciendo referencia a los nuevos paradigmas que en esta materia están en boga. Y por el otro lado vamos a estar hablando de conflicto, habida cuenta de que pareciera que para el ser humano el conflicto es inherente a su propia naturaleza. No existe posibilidad de que nosotros interactuemos con personas y que también nosotros como individuos nos conectemos con nuestro medio ambiente sin que haya previamente pues una mirada a lo mejor un tanto diferente en relación a ciertos aspectos, y eso siempre va a estar presente. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia que eso tiene. Comenzando con gestión organizacional. La gestión organizacional no es otra cosa que la adecuación interna que hacen todas las organizaciones, que les va a permitir alcanzar tanto sus objetivos actuales como futuros, vinculados a productividad y competitividad. Pero yo diría que en este momento se agrega un tercer elemento que tiene que ver con las personas que la integran. Entonces pudiéramos decir que dentro de esos objetivos, tanto actuales como futuros, vamos a estar haciendo referencia a cómo organizarnos internamente desde el punto de vista de poder ofrecer mejores opciones a la productividad organizacional, la competitividad en un determinado mercado, pero con gente satisfecha y con gente preparada debidamente. Entonces, teniendo esto presente, es muy, pero muy importante que miremos de dónde venimos. Nosotros venimos de una tradición organizacional que ha venido elaborándose y que efectivamente ha venido desarrollando muchísimas y elaborando muchísimas teorías, enfoques, prácticas, estrategias, algunas con mejor resultado que otras, pero cierto que todas estas estrategias, enfoques, hablan de cómo se debe organizar internamente cualquier empresa a los efectos de tener los mejores resultados. ¿Y cuál era el foco hasta este momento? Era hacia adentro, porque lo importante era que la producción fuese adecuada, pero también era importante mejorar los niveles de eficiencia. Recordemos que una organización es rentable en la medida que produce lo que debe producir, pero también que es muy eficiente en el manejo de sus erogaciones y en el manejo de los recursos de los cuales dispone. ¿Y por qué esto fue así? Bueno, probablemente en un entorno relativamente estable, las organizaciones entonces tenían oportunidad de analizarse, perfeccionarse internamente. Pero hoy, y cuando digo hoy, bueno, estamos hablando de aproximadamente los últimos 25 años, pero con mucho énfasis en los últimos 20 años, el entorno cambió y el entorno se nos hizo inestable. De allí que las organizaciones, sin descuidar la mirada interna, tienen que hacer foco, yo diría que prioritariamente foco en el entorno. Y entonces allí está el cliente, la persona que se supone que va a llegar los productos o servicios o ambos de una organización. Por lo tanto, la adecuación interna tiene que cambiar
y hoy el imperativo es de innovación, lo cual significa que la valoración o el valor que yo le voy a estar agregando a mi cliente tiene que ver con ofrecer cosas que a lo mejor hasta ahora no las había ofrecido, que ninguna otra organización las está ofreciendo y que de alguna manera el primero que logre hacerlo pues será quien tenga mejor posicionamiento de mercado. Pero hay una variable importante o varias variables importantes que tienen que ver con la inestabilidad del entorno. Entonces será fácil en un momento como este, donde se reúnen una serie de características que marcan pauta en relación al desenvolvimiento, y por si fuese poco, hace 2 años viene esta pandemia para ratificar que probablemente el futuro que nos aguarda tiene que ser, tenemos que prepararnos para ello, por cuanto pareciera que certeza como que no está muy claro qué es lo que va a estar pasando, y pareciera que esa certeza como que es un bien muy preciado que no necesariamente va a estar presente en los diversos contextos. Todos recordamos cómo en este momento los estudiosos de todo este ámbito pues han tomado estas características como para identificar lo que de alguna manera está ocurriendo en el mundo actualmente, que tiene que ver con alta volatilidad, alta incertidumbre, alta complejidad y alta ambigüedad. Pero imagínense ustedes, estas 4 características reunidas en un mismo momento, y por ejemplo, bueno, aparece nuevamente la pandemia. Es decir, haciendo muchísimo más complejo todo lo que de alguna manera ya venía. No hay certeza de en año y medio, 2 años, qué es lo que va a estar pasando en el mundo, y a pesar que sí se está haciendo un esfuerzo absolutamente importante, claro, pero no se sabe finalmente qué es lo que va a pasar ni cuál es el devenir. No obstante a ello, vuelvo y repito, no solamente es importante que las organizaciones sigan teniendo una mirada interna, pero también es muy importante que las organizaciones pongan altos niveles de esfuerzo a los efectos de expandir su mirada a lo externo, porque es allí lo que en este momento está marcando la pauta de cómo es que internamente nos tenemos que organizar. Entonces, teniendo esto claro, pareciera que el tema es humano, es de las personas que integran estos determinados contextos. Y entonces, bueno, un buen resultado en la gestión organizacional va a depender mucho de la mentalidad de los líderes, más que de otros aspectos. Voy a tener a lo mejor una excelente tecnología de punta, pero si las personas que están dentro de la organización no la saben utilizar a su máximo nivel de potencialidad, probablemente se va a constituir en un elemento que está allí, pero que no es utilizado en toda su potencialidad y en toda su posibilidad, por lo cual esto más bien generaría un costo o un agravante para la ya compleja situación de las organizaciones. ¿Qué características demanda entonces un momento como este? Bueno, mucha experiencia, pero no experiencia de esa experiencia donde me anclo en mis conocimientos y la forma que yo tengo habitualmente de alcanzar mis resultados, sino la experiencia que me dice, ojo, atrévete, te puedes equivocar con riesgos calculados, y donde seguramente, como ya me atreví en el pasado, voy a tener como muchos elementos de alerta que me van a estar diciendo hasta dónde se puede y hasta dónde de alguna forma no se debe seguir. Por el otro lado está el crecimiento, que me va a estar indicando que lo que alcancé hoy no necesariamente es lo que yo quiero, ni es la meta, sino que lo que alcancé hoy es solo un camino para poder llegar donde yo quiero.
También el entrenamiento permanente, el desarrollo de las habilidades y competencias, es decir, si lo pudiéramos traducir al final en una palabra, en conocimiento, pero un conocimiento activo, no ese conocimiento que lo incorporo y lo dejo allí añejar para toda mi vida y pienso que tal como yo lo hago es la única forma de hacerlo bien, sino reconocer que en un momento determinado, en una circunstancia determinada, lo que yo hice me fue bien y resultó en positivo para resolver algunas situaciones. Pero siempre nuevamente tengo que estar permanentemente mirando cómo es que el entorno se comienza a desenvolver para yo poder saber cómo mi conocimiento puede adaptarse, ajustarse y sobre todo qué otro conocimiento yo debo incorporar. De allí que qué importante es declararme aprendiz permanente, y esto probablemente me lo van a estar escuchando unas cuantas veces. Cuando no me declaro aprendiz permanente, corro el riesgo de desactivarme, desconectarme de la realidad. Mientras que cuando tengo una actitud de aprendizaje permanente, pues también estoy disponible para reconocer cuando mi punto de vista no fue, cuando mi punto de vista requirió de alguna forma algún ajuste, etcétera, etcétera. Es decir, un espacio de apertura, es decir, mentalidad de crecimiento. Y aquí, bueno, lo que venimos ya teniendo como posibilidad de algunas aproximaciones, para no llamarlas conclusiones, en relación a la gestión organizacional, por dónde va. Y son invitaciones que yo pues comparto plenamente, y mi invitación es a que hagamos de ellas un espacio permanente de interacción, de volver a reconocer cómo es que me ocurre y sobre todo ese autoconocimiento que me va a permitir darme cuenta de que probablemente la principal limitación que tengo para aproximarme a ciertos cambios tiene que ver conmigo misma, más que con mi equipo de trabajo, más que con la cultura de mi organización. Entonces, lo que la literatura en este momento y los estudiosos de la conducta humana, pero también del ámbito organizacional nos regalan, va por esta vía. Por ejemplo, ¿cómo está tu nivel de conciencia y apoyo en relación al cambio? Es decir, ¿qué significa para ti el cambio? El cambio lo ves como qué fastidio, ahora tenemos otra vez que volver a cambiar, si ya lo veníamos haciendo, si yo sé que esto es así, que da resultado de esta forma, o ves el cambio como posibilidad. Entonces, esa gestión del cambio hoy es un imprescindible y ustedes son los protagonistas para impactar tanto a los líderes que están jerárquicamente en una posición de mayor complejidad que la de ustedes, como a sus equipos de trabajo. Entonces, ustedes van a ser esa parte de la organización que hace que los de más arriba puedan evidenciar cambios y puedan reconocer la importancia de estos cambios. Pero también van a ser modelo y modelaje para sus equipos de trabajo. Entonces, ¿pero qué tiene que estar imperando allí? Una actitud de convencimiento, una actitud de decisión en relación al cambio. Entonces la invitación es: disponte a considerar el cambio como algo permanente, no lo podemos evitar. Es decir, si ustedes ven una fotografía de algún álbum familiar de hace apenas 5 años atrás, sobre todo si ven allí niños que hoy ya no son tan niños sino adolescentes, van a estar notando que esos cambios no se dejan esperar. Y eso lo vemos si tomamos ese álbum y contrastamos el ayer con el hoy, pero el ayer que está aquí inmediatamente. Señores, yo sé que todos lo sabemos, pero algunas veces pensamos que no. Todo cambia y todo está en permanente cambio. Yo, ser humano, debo estar consciente de cómo es que esto impacta mi gestión organizacional.
¿Cómo es que estoy yo sirviendo de modelaje al grupo de personas con el cual me corresponde interactuar? Sobre todo con el grupo de personas a través de los cuales yo debo entregar resultados organizacionales. Entonces, para la reflexión, ¿cómo me ocurre? ¿Cómo estoy yo frente a esta circunstancia? Segunda invitación, ¿cómo se sienten ustedes aplicando actividades de interacción frecuente con el equipo de trabajo? Lo primerito es, ¿lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Promueven ustedes continuamente actividades de interacción para propiciar que los integrantes de sus equipos de trabajo se habitúen a intervenir? Fíjense que muchas personas dentro de las organizaciones esperan cómodamente que el líder me diga qué es lo que tengo que hacer, porque eso me quita responsabilidad. Porque cuando tú me dices que algo salió inadecuado, yo te voy a decir que tú me dijiste que yo lo hice así porque tú me dijiste. Y esa es una posición muy cómoda. Tenemos que deslastrarnos de eso. Todo el mundo tiene cosas que decir, pero cuando yo voy a decir, recomendar, sugerir, yo me arriesgo. Y ese riesgo muchas veces no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque podemos ser muy cuestionados organizacionalmente hablando, porque podemos inclusive hasta perder nuestros puestos de trabajo porque fui quien ocasionó un error producto de una propuesta. Bueno, esto hoy está cambiando. La gente debe intervenir, debe proponer, debe manifestar acuerdos y desacuerdos de manera respetuosa y responsable, debe propiciar, generar cambios en aspectos pequeños, probablemente hasta informales dentro de los procesos de trabajo, porque es lo que va a hacer que de alguna manera la gente se atreva. Señores, hoy está permitida la equivocación. Si yo no me equivoco, significa que nunca me atreví, que no propuse, que no me arriesgué, y el riesgo calculado es fundamental. La invitación, ¿cuál es? Apliquen dinámicas de interacción frecuente para que co-creen con el equipo de trabajo posibilidades. Y créanme que esto es una dinámica interesantísima. En este momento hay muchísimas herramientas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama pensamiento de diseño, que invita justamente a que a partir de haber hecho foco en lo que mi cliente, bien sea interno o externo, requiere, mi equipo de trabajo y yo, pues podemos ir generando prototipos de respuestas y qué importante es que todos lo hagamos y participemos de ello. Por ejemplo, otra reflexión tiene que ver cómo te sientes compartiendo con tu equipo de trabajo el rumbo o visión de la unidad donde estás, para no ir a toda la organización. Bueno, si comunicas la visión de tu organización o de la unidad que de alguna manera pues estás representando con tu equipo de trabajo, pero que facilites los intercambios con ellos para escuchar lo que ellos piensan de esa visión y sobre todo cómo se pueden comprometer a hacerlo una realidad. Fíjate que esto casi nunca se da, sino que las personas llegan a las unidades de trabajo, hacen lo que se supone que tienen que hacer, pero pocas veces los líderes invitan a sus equipos de trabajo, mire señores, tenemos este desafío, ¿cómo creen ustedes que lo podemos hacer? Y entre todos construir una visión realmente y poder operacionalizar esa mirada que la organización tiene. Y allí pudiéramos darnos cuenta de que a lo mejor no podemos concretar todo lo que se aspiraba, sino que hay cosas que tenemos que hacer primero o le podemos dar la vuelta para hacerlo mucho más atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la invitación es marca el rumbo, ¿sí? Porque las organizaciones tienen sus planes estratégicos que hoy día están muy endebles y muy sujetos a cambio, pero deja que el equipo proponga. Y nuevamente, no le teman a fallar, no le teman a la equivocación, no le teman a poder reconocer que me equivoqué.
La otra tendencia es, bueno, ¿realmente consideras a tus compañeros de equipo de trabajo el activo más importante de la organización? Recordemos que esta expresión se utilizó muchísimo en las fiestas significativas de las organizaciones. El presidente de la empresa decía, ustedes son el activo más importante. Bueno, señores, esto es una gran verdad. Va a depender del tipo de persona que tengas en la organización, así serán tus resultados, pero no porque sean personas extra naturales, sino personas, señores, con dos características que hoy tienen que ser absolutamente importantes, que estén presentes y evidentes en el desenvolvimiento de la organización. Y esas dos características son confianza y sí y solo sí. Cuando tienes confianza en la organización en la cual estás, desarrollas compromiso. Fíjense qué es la confianza. La confianza es la certeza de que en el entorno donde me estoy desenvolviendo no estoy atacada, nadie me está haciendo una mala jugada, donde me siento valorada, donde siento que formo parte de ese contexto, donde pertenezco. Y allí hoy se habla muchísimo de sentido de propiedad. Si la gente no siente que esto donde estoy tiene algo que ver conmigo, no doy lo mejor de mí. En consecuencia, el compromiso no va a aparecer. ¿Y por qué es importante el compromiso? Porque el compromiso va a facilitar que esa oferta de valor que la organización ofreció al mercado, al segmento de mercado, sea una realidad. Y hoy ya no basta con que demos los resultados a media, hoy tenemos que agregar valor y lo tiene que hacer cada colaborador. Es decir, hoy no se justifica que 7 personas integran una unidad y 2 hacen trabajo extra súper y agregan valor y el resto lo hace, bueno, empujadito. Hoy eso no se justifica. Hoy eso es muy costoso y la organización estaría asumiendo un riesgo muy, muy alto. ¿Cuál es la invitación allí? Fomenta la confianza, desarrolla el compromiso y propicia el feedback frecuente. No le tengamos temor a escuchar lo que nuestros compañeros, integrantes de equipo, tienen que decir. No lo veamos como una crítica en lo personal, veámoslo como una posibilidad de crecimiento. Y si tenemos algún temor de que esto pueda ser, bueno, establezcamos algunas pautas previas que tienen que salir de todo el grupo para poder establecer límites y que todos de alguna forma podamos estarnos sintiendo cómodos. Y eso hace que de alguna manera la práctica continua de este tipo de interacciones, señores, se constituya en basamento de confianza sólido, donde el día que tenemos que enfrentar alguna dificultad, también vamos a poder hacerlo de una manera transparente, de una manera adecuada, sin el temor de que alguien está socavando las bases y que hay otro tipo de intereses que pudieran ser perjudiciales a la persona. En espacios inestables emocionalmente, donde la gente no tiene seguridad, no va a haber nunca crecimiento ni nada bueno. Es decir, toda persona está disponible para dar lo mejor de sí, sí, solo sí, definitivamente confía. Teniendo entonces estas tendencias claras, yo los invito, vamos a ver este videito que es muy corto, muy breve, y vamos a revisar un poquito en voz de esta persona cuáles son un poco estas tendencias y para que miremos y fortalezcamos un poco los cambios que sería interesante que nosotros hagamos. Siempre les voy a pedir que la mirada, recordemos en esta parte, en este módulo, en este taller, eh, tiene que ver mucho conmigo, cómo me pasa a mí, por qué me cuesta esto, qué es lo que más me cuesta, porque eso es lo que me va a ayudar a, con las herramientas que ya tenemos y otras que incorporemos, podamos articular un equipo para la obtención de unos resultados adecuados. Y una vez que hayamos mirado el video y
ustedes los vamos a reunir en subsalas a los efectos de que puedan discutir en relación a qué harían ustedes para la obtención de mejores resultados en cada una de las 4 tendencias que acabamos de revisar. Es decir, ante la invitación de disponte a considerar el cambio como algo permanente, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Ante la invitación de aplica dinámicas de interacción frecuente, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pueden hacer ustedes para propiciar esto? Ante marca el rumbo, ¿cómo lo van a hacer? Y ante la invitación de fomenta la confianza y desarrolla el compromiso en tu equipo, ¿qué se les ocurre hacer? Fíjense que la invitación es a que ustedes primero hagan como una interacción de reflexiones en las diversas posibilidades de las personas que estén integrando cada subgrupo. Si hay personas de varias organizaciones sería ideal, si pertenecen a la misma organización buenísimo porque de alguna manera conocen la cultura de la organización, pero qué importante es que miremos cómo podemos aplicar esto. Fíjense que una constante con la cual yo me encuentro es, ok, pero yo puedo cambiar, pero ¿cómo hago para que mis líderes de más arriba cambien? Bueno, vamos a pasearnos por allí, vamos a ver qué estrategia se nos ocurre, vamos a ver cómo podemos hacer para ayudarlos a ellos también a que reconozcan la importancia de esto. Vamos a tomarnos 15 minutos y a la vuelta discutimos un poco cuáles fueron las reflexiones de ustedes. Y habiéndolos escuchado con sus interesantes disertaciones, aportes, entonces fíjense, hablamos de las tendencias. Al inicio de este taller, en nuestro primer encuentro, hablamos del autoconocimiento y es inevitable que podamos hacer referencia a lo que es el conflicto. ¿Y por qué? Porque el conflicto es algo que está absolutamente presente en nosotros los seres humanos. No hay forma de que no esté, no hay manera de evitarlo. De hecho, es absolutamente contraproducente, negativo que en una relación humana no haya diferencia. Por ejemplo, en una pareja donde nunca hay puntos de vista contrario, bueno, hay quien dice, bueno, felices los 3 o felices los 4. Es decir, tiene que haber puntos de vista diferentes porque somos seres humanos individuales. Imagínense, una madre tiene eh, a lo mejor bebés mellizos y cuando ellos crecen presentan diferencias individuales, nacieron del mismo padre, la misma madre, estuvieron criándose o sea, juntos en su desarrollo total humano, biológico, bueno, y en la adultez presentan diferencias. Entonces imagínense cómo es imposible que los seres humanos no tengamos diferencias. Entonces el conflicto de lo que nos habla es de diferencias, de disputas, de enfrentamientos, de situaciones difíciles que muchas veces no podemos evitar, que tenemos que afrontar, de negativa, de oposición. Y hay quien ha definido el conflicto como esa disonancia entre lo que yo deseo que ocurra y lo que está ocurriendo en la vida real. Es decir, una cosa es lo que yo frente a una determinada situación quiero que ocurra desde mi mirada, desde mis creencias, desde mi sistema de valores, y otra cosa es lo que el mundo me presenta en la vida real. Cuando hay allí una disonancia, una diferencia, yo entro automáticamente en conflicto. Ahora bien, el conflicto entonces se puede presentar de varias formas. Por ejemplo, puede haber conflicto personal. El conflicto personal pudiera ser aquel que está referido a aspectos de la vida donde probablemente esté en juego no solamente mi identidad, sino también mi autoestima. Y entonces allí lo que está en juego es que quién tiene la razón, quién está equivocado. Por ejemplo, pero también puede ser que yo tenga una diferencia conmigo misma entre o respecto a una determinada situación entre lo que yo pienso racionalmente, cognitivamente que es correcto y lo que yo emocionalmente, afectivamente quisiera que pasara. ¿Lo vemos?
entonces ahí entro yo en conflicto intrapersonal. Es decir, el conflicto personal, nosotros los seres humanos siempre estamos en contacto como con unos radares en nuestro medio ambiente. Y todo lo que de alguna forma ocurra a mi alrededor me va a permitir a mí eh, eh, validar con mis sistemas de creencias que eso que está ocurriendo a mi alrededor, cómo lo veo, si lo veo adecuadamente o si lo veo inadecuadamente. Entonces ahí tengo yo como individuo una permanente posibilidad de estar en conflicto frente a diversas situaciones que pudiera ser que o sea, me cuestione a mí misma en relación a ciertas cosas. Pero también, y probablemente es uno de los más frecuentes, los conflictos interpersonales. En los conflictos interpersonales no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo convivir, no solamente en todos los ámbitos de nuestra vida, pero hablando en términos organizacionales, en los ámbitos laborales, con personas cuyos valores y actitudes son diferentes a los míos. Y hoy esto es un imperativo. Entonces pudiera ser, por ejemplo, que bueno, yo soy muy tradicional y yo vengo a trabajar, bueno, de una manera X, pero mi compañero de trabajo, que a lo mejor es una persona muy joven, se pintó el cabello de dos colores. Entonces cuando yo veo eso, wow, me impacto y eso me genera disonancia y comienza a haber allí un conflicto en relación a, si yo soy líder de esa persona, probablemente se va a abrir un espacio de conflicto abierto, ya no se quedaría dentro de mí, sino que ya a lo mejor, y si esto está vinculado a ciertas normas políticas organizacionales, pues va a haber un conflicto definitivamente entre dos personas. Definitivamente. O sea, aquí sencillamente no, fíjense que no se trata de que yo tengo razón o que esta persona tiene la razón, sino se trata de cómo resolvemos este tema para poder convivir. Sobre todo hoy, señores, donde lo que está marcando la pauta mundialmente es la diversidad. Es importantísimo que los equipos de trabajo estén integrados por personas diversas en cuanto a sus creencias, en cuanto a la forma de relacionarse, en cuanto a color de piel, en cuanto a preferencia religiosa, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hoy el mundo le abrió la puerta grande a la diversidad. Entonces es muy, pero muy importante yo reconocer y saber cuáles son mis límites, hasta dónde estoy dispuesto, que sí, que no, etcétera, etcétera. Y por el otro lado están los conflictos operacionales, que son aquellos en lo que se va a discutir, por ejemplo, en relación a un tema laboral o alguna propuesta de algún proceso organizacional, cómo podemos resolver esto. Pero fíjense que el tema allí no involucra necesariamente lo que yo como individuo quisiera que ocurriera o tú como individuo quisieras que ocurriera, sino lo que vamos a estar hablando allí va a tener mucho más bien que ver con cómo resolvemos el tema. Es decir, cómo podemos nosotros llegar a acuerdos en relación a los resultados de este determinado proceso, más allá de lo que a mí como individuo me gustaría o a ti como individuo te gustaría. Es decir, está muy vinculado a resultados de carácter operacional dentro de una determinada organización a los fines de poder alcanzar y lograr los fines que la organización o los resultados que la organización a los cuales tiene que llegar. Entonces, cómo abordar o cómo hacer abordaje de estos aspectos. Entonces ya sabemos, por un lado, que el conflicto lo puede disparar cualquier cosa. Cualquier cosa, por ejemplo, un cambio organizacional, choques de personalidad, distintos conjuntos de valores entre las personas que integran un equipo, amenazas de estatus, percepciones o puntos de vista diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer dentro de los enfoques que se han venido estudiando y como varias estrategias que se pueden aplicar?
Hay una estrategia que se llama evitación, otra que se llama suavización, otra que se llama imposición y otra que se llama confrontación, pero acá el término confrontación está visto y analizado desde la perspectiva asertividad. Recordemos que la asertividad es una habilidad que tiene dos extremos. Por un lado está la sumisión y por el otro lado está la agresividad. La asertividad es un punto intermedio en ese continuo. Una persona asertiva ni es pasiva ni es agresiva. Ahora bien, lo que se recomienda en términos comunicacionales es que la persona asertiva eventualmente baje un poquito el volumen a su asertividad y negocie sin llegar a la pasividad. Pero por el otro lado, sin llegar al extremo de la agresión, sea capaz de poder ser firme en su punto de vista, establecer límites y decir hasta dónde no está dispuesto a llegar. Entonces, la asertividad se va a manejar correctamente, adecuadamente, en la posibilidad de negociar, ser asertivo puro o ser firme en su decisión, sin llegar a los dos extremos. Recordemos, por un lado está la pasividad, que es totalmente nefasto para términos organizacionales, cuando se constituye en el único recurso que desarrolla una persona, y por el otro lado está la agresión, cuando se constituye en el único recurso que tiene la persona para responder ante las diferencias. Estos dos extremos son absolutamente negativos. Ahora bien, ¿cómo usar estas estrategias? Recordemos que dijimos que en el conflicto siempre tienen que haber dos partes encontradas. Por ejemplo, lo que yo pienso que debe ser respecto a una situación versus lo que yo quiero que sea. Entonces ahí hay dos partes, entre yo misma en los conflictos intrapersonales. Lo que yo correctamente, racionalmente creo que es y lo que yo emocionalmente quisiera que fuese. Pero también los conflictos interpersonales siempre va a haber resultados. Por un lado, los resultados de la otra persona con la cual estoy discutiendo, analizando el punto, versus mis resultados. Entonces, ¿qué estrategias se pueden aplicar? La primera estrategia, que se llama evitación, allí perderíamos los dos. Tanto tus resultados serían negativos como los míos. Ejemplo, cuando yo te llamo para resolver una diferencia y tú me das un argumento un poquito subido de tono y yo decido callarme y decir, bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Aquí, entonces allí la estrategia que se utiliza es evitación, y esa estrategia lo que hace es que, bueno, no pasa nada, bueno, sobre todo. ¿Por qué? Porque no se va a estar resolviendo lo que se tiene que resolver, sino que yo, ante tu primer impulso, reaccioné abandonando el tema. Segunda estrategia, la estrategia de suavización. ¿Qué ocurre cuando yo te llamo para formularte una dificultad, una situación que tenemos que resolver, y ante mi sugerencia tú levantas la voz, das un argumento y yo te digo, ok, tienes razón, ok, es verdad, vamos a dejarlo así. Fíjense que es diferente a la primera. La primera es que yo no te dije, sí, ok, vamos a hacerlo como tú me dices. No, sino que te dije, bueno, no vamos a hablar del tema. En esta segunda estrategia, yo te reconozco y te digo, bueno, es verdad, tú tienes razón. Ok, está bien, tú tienes razón. Y dejamos la cosa así. ¿Por qué se llama suavización? Porque a lo mejor tú estás muy alterada o alterado y yo decido no reclamar. Pero ahí tampoco va a pasar nada bueno. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo el tema. La tercera estrategia es la de imposición, que es exactamente al revés. Yo te llamo para resolver alguna circunstancia, tú me das 3 argumentos que yo no los había considerado, que podrían ser válidos, y yo te digo, no, aquí las cosas se hacen como yo digo, y está mal hecho y listo, no se habla más del tema. Es decir, yo impongo mi criterio. Ahí estoy en la estrategia de imposición. Y la última estrategia de confrontación, que es cuando yo te llamo, te doy mi punto de vista, tú me ofreces tu punto de vista,
yo te digo, no estoy de acuerdo con esto, tú me argumentas, tú igualmente me vas a decir, yo tampoco estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, y llegamos a acuerdo. Y allí tiene que pasar algo muy importante, que cuando yo te llame para resolver el conflicto, yo lleve debajo de la manga, como decimos en criollo, la posibilidad de negociación. Es decir, yo no puedo pretender que tú vas a cambiar porque yo te lo diga, porque es que los cambios en nosotros los seres humanos no son tan automáticos. Ahora, yo sí esperaría que tú estés disponible a ceder algunas cosas, porque yo también voy a estar disponible en ceder algunas cosas. Entonces, fíjense qué es lo que está detrás de todo esto. La estructura de pensamiento, la creencia que debe acompañar el manejo del conflicto debe ser ganar, ganar. Es decir, cuando yo voy a una negociación, cuando yo voy a hacer un abordaje de una situación difícil, yo tengo que estar convencida que no tengo la verdad absoluta y que tú tienes razones que de alguna manera hacen que actúes de la forma que lo haces. En consecuencia, lo ideal es que yo vaya primero con una estructura de pensamiento ganar, ganar y la emocionalidad para resolverlo. Y segundo, yo esperaría lo mismo de ti, porque cuando tú me digas, bueno, está bien, yo no voy a hacer lo que tú me dices, pero sí voy a hacer 1, 2 y 3. Yo te diga, ok, yo te pido que hagas 1, 2, 3.5. Y allí llegamos a acuerdo. Y yo te voy a decir también, con tu cambio, bueno, yo también estoy dispuesta a ceder en esto, en esto y en esto. Es decir, un pensamiento ganar, ganar. Ganas tú y gano yo. Ahora bien, si yo les preguntara a ustedes de todas estas estrategias, ¿cuál es la que hay que estar utilizando con mayor frecuencia? Yo casi me atrevería a asegurar que ustedes me van a decir, bueno, esta última estrategia. Pero este tema, señores, es situacional. A ver, si estamos en un sitio físicamente hablando, en una infraestructura, y empieza un temblor y las bases del edificio empiezan a ceder, la estrategia que yo tengo que utilizar para resolver el conflicto que va a estar surgiendo producto de la emocionalidad de las personas es de imposición. Salimos y salimos ya. No que no puedo salir, vamos a... No, no, es ya. Utilizando las estrategias que la organización ha previsto para contingencias como esa. Ahí hay que imponer. Por el otro lado, si yo te llamo y observo que estás absolutamente alterado y no escuchas lo que yo te estoy diciendo, a lo mejor la estrategia que debo utilizar en ese momento es suavización. Por el otro lado, si yo veo que igualmente pues estás muy alterado, que no vas a comprender mis razonamientos porque no definitivamente no tienen nada que ver con tus sistemas de creencia, a lo mejor en un momento determinado, mientras yo diseño otra estrategia, la estrategia que aplica es evitación. Es decir, lo que me va a marcar a mí la pauta de cuál estrategia voy a usar para resolver conflictos es la situación. En qué situación emocional está la persona. Es el momento en el cual se tienen que dirimir estas diferencias. Pero yo debo estar convencido, y es una invitación que hago, créanme, que debo trabajarme la relación ganar-ganar. Señores, el conflicto es un indispensable, es necesario, pero yo no puedo pretender que todo el mundo haga siempre lo que yo quiero que los demás hagan, porque los demás son seres humanos que tienen también pensamiento, que tienen sentimientos, que tienen intereses, que tienen sistemas de creencias, y lo ideal es que los espacios se construyan. Cuando aprendemos, y esto es un aprendizaje, a trabajar el conflicto de manera constructiva, entonces las cosas comienzan a fluir de manera diferente. Otro modelo de
en resolución de conflictos, fíjense que tiene que ver con contrastar dos variables. Por un lado, la variable cooperación, que tiene que ver con el intento por satisfacer los intereses de la otra persona, y asertividad, que tiene que ver con el intento por satisfacer mis propios intereses. Cuando yo tengo baja cooperación, es decir, mi intento por satisfacer los intereses de la otra persona es muy bajo, es decir, no me interesa ser cooperativa, y tengo baja asertividad, es decir, tampoco estoy interesada en quedar bien conmigo misma, bueno, sencillamente en un conflicto no va a pasar nada. Ahí lo que se da como conducta es evasión o retirada, es decir, lo dejamos así. Esta estrategia suele ser muy común y es absolutamente nefasta. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultades y yo asumo esta postura, bueno, dejo que el conflicto crezca, y ahí es donde las relaciones comienzan a hacerse muy complejas en negativo. Por el otro lado, cuando yo tengo baja asertividad, es decir, yo no considero mis propios intereses y tengo alta cooperación, yo lo que quiero es complacerte. Es decir, yo lo que quiero es quedar bien contigo y que tú te sientas bien aunque esté pasando por encima de mis propios intereses. Cuando por el contrario tengo baja cooperación y alta asertividad, es decir, lo que me preocupan son mis intereses y los tuyos no me importan para nada, estoy en dominación. Un punto intermedio es cuando tenemos mediana asertividad y mediana cooperación, porque ahí comienza a haber compromiso, es decir, ahí ya yo comienzo a darme cuenta de que tú también eres una persona, que también piensas, que sientes, que tienes algunos razonamientos que pudieran ser interesantes y que vamos a contrastarlos con mis puntos de vista para ver qué puede salir de allí. Pero el nivel máximo probablemente es cuando yo tengo alta cooperación y alta asertividad, porque ahí lo que se va a dar es colaboración, es decir, ganar, ganar. Tanto me importa tus intereses como me importan los míos. Entonces ni me estoy anulando yo, ni te estoy anulando a ti, sino que allí le estoy dando mucha importancia a lo que tú sientes, pero a lo que yo siento también, a tus razonamientos, pero a mis razonamientos, y allí comienzo a generar posibilidades de resolver cosas. Nuevamente, esto también pudiera ser situacional. Si esto observo en el análisis que yo los invito a que hagan, que se comienza a constituir como una predominancia, y aquí es importante ir a las evidencias, también lo que la gente me dice, etcétera, etcétera, bueno, debo empezar a trabajar para propiciar soltar, es decir, no pretender dominar todos los espacios en todos los momentos, siendo que la única que va a tener la razón siempre soy yo, porque eso no es posible. El otro existe y el otro también tiene sus estructuras de pensamiento que son muy, pero muy importantes. Entonces, el conflicto, bueno, deberíamos aplicar pues algunas reglas, algunas estrategias a los efectos de irlas practicando. Primero, fíjense bien, vamos a abordar el conflicto en lo personal y luego en lo interpersonal. ¿Qué significa eso? Primero, ante la situación de conflicto, analicemos en qué medida me afecta a mí, qué es lo que de esto no me gusta, cómo estoy yo en relación a si tú me planteas A, me planteas B o me planteas C. ¿Qué podría pasar aquí? O sea, primero abordemos nosotros la situación para luego ir con mi interlocutor, porque voy a ir preparada. No preparada desde mi trinchera con mi postura única, sino preparada para la escucha. Segundo, con base en ese análisis, entonces preparen una conversación donde utilicen datos, evidencias y siempre haciendo referencia al hecho, no a la persona. Si por alguna casualidad ahí tiene que aparecer una característica de la persona, hagan referencia al momento exacto en que ocurrió. Es que Juan
el día martes cuando te llamé en la reunión y te dije tal cosa, tú levantaste la voz. Y eso también ocurrió el jueves de la semana pasada. Fíjense, ha sido 2 días que esto ha ocurrido. Yo no le estoy diciendo, lo que pasa es que tú eres un gritón, que cada vez que yo te hablo, tú siempre me gritas. No, fíjense que son dos miradas diferentísimas. Tercero, elabora una propuesta de diálogo. Es decir, no vayas desarmado a la propuesta, ve articuladamente con tus argumentos, si la persona me dice esto, yo podría decir esto, qué intereses puede tener esta persona en esto, bueno, entonces si sale la cosa por aquí, yo pudiera ir aquí, hasta dónde estoy yo dispuesto a negociar acá. Reflexionen en relación a los posibles acuerdos, porque todo conflicto se va a resolver de la mejor forma posible si solo así se negocia, de lo contrario no tiene sentido. Prepárense para los posibles no acuerdos. Señores, hay circunstancias en las cuales no hay acuerdo posible. Es decir, si yo te estoy llamando porque yo descubro que hubo dolosidad en algún aspecto, eso no tiene definitivamente punto de términos medios. Hay cosas en las cuales no podemos ceder, que tienen que ver con nuestros principios vitales. Siempre es importante que estés consciente de tus preferencias, nuestras limitaciones personales y también de las personas que van a estar interviniendo en la resolución, cuáles son las de ellos. Es decir, ya yo sé que esta persona prefiere tal y tal cosa versus a esta otra persona. Ya yo sé que en mi caso, pero mis limitaciones personales tienen que ver con esto y tengo que estar muy consciente de eso. Por el otro lado, es importantísimo habilitar la escucha de mi interlocutor. Fíjense lo que nos suele ocurrir, que es muy malo. Cuando alguien nos está hablando, sobre todo cuando ya nosotros tenemos un tema digerido y tenemos algunos prejuicios en relación a esa persona, cuando esa persona me está hablando, a lo mejor nosotros estamos elaborando, no sé, es que me está diciendo esto y ya yo sé por dónde me va a salir. No, fíjate, punto aquí, o sea, eso no tiene remedio. Entonces, comienzo yo misma a cerrarme la posibilidad de esa interacción. Entonces, procuremos habilitar la escucha activa a nuestro interlocutor a los efectos de estimular en él la generación de soluciones, más allá de mis propios juicios en relación a, porque de allí es donde pueden estar a lo mejor saliendo las posibilidades de resolución. Es decir, a lo mejor yo con mis prejuicios lo que hago es limitar en esta persona bueno, mira, sus posibilidades de creatividad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, siempre estén dispuestos a maximizar la eficiencia en la resolución de los conflictos a través de la cooperación. Es decir, si yo no voy nuevamente a una resolución de conflicto con mentalidad ganar-ganar, estoy mal. ¿Por qué? Porque mi razonamiento, a pesar que para mí pueda ser el razonamiento, tiene que estar contrastado con tu razonamiento. Y tu razonamiento también tiene peso, también tiene validez, también es importante. Entonces, para llegar a este enfoque es necesario, señores, declararnos aprendices permanentes. Dejemos de lado el egocentrismo, la orientación a poder, en caso que estemos sintiendo que nos acompaña. Por eso la mirada importantísima de ver cómo me ocurre. Fíjense que muchas veces en el ejercicio del liderazgo confundimos que el liderazgo es poder o manejo inadecuado del poder. Y allí pues sencillamente lo que se abre es un espacio de posibilidad. Con esto en mente, entonces vamos a visitar este video, nuevamente muy cortito, y una vez que ustedes revisen, vean el video agrupados, lo que yo les voy a pedir es que hagan algunas reflexiones a cómo la situación que se presenta en el video puede extrapolarse a situaciones cotidianas en el ámbito laboral. Se les voy a pedir que ustedes piensen en qué disparó el conflicto ahí, en la situación que se plantea, qué estrategias habrían sido más adecuadas de las que hemos visto para resolver la situación, y en lo personal, que me importa muchísimo. Y aquí, quien no quiera decirlo o compartirlo con sus compañeros, no lo haga, pero por favor, muy, pero muy importante la reflexión personal.
cuál de estas estrategias les cuesta más aplicar a ustedes en el ámbito laboral y a qué lo atribuyen. Tiene que ver con un sistema de creencias, tiene que ver con que me ha dado mejor resultado la manera como yo lo hago, etcétera, etcétera. Pero es muy, pero muy importante la reflexión. Y luego nos vamos a tomar también otros minutos para que ustedes seleccionen una situación que ustedes hayan vivido de conflicto, describan esa situación utilizando datos objetivos, como por ejemplo quiénes intervinieron, cómo fue la situación, cuándo, cuántas veces se presentó, etcétera, etcétera. Todos los datos que de alguna manera puedan identificar la situación de manera objetiva. Y una vez discutido, pues entonces ofrezcan ideas de cómo hoy, con este conocimiento, con la interacción que ustedes hagan entre ustedes, cómo resolverían esto. Fíjense que es muy, pero muy importante saber, por ejemplo, si a mí me gusta siempre decir, bueno, mira, la última palabra la tengo yo acá y aquí se hace esto así. O sea, que ustedes piensen cómo les ocurre a ustedes, nuevamente, ni es malo, ni es bueno, sencillamente la forma como nosotros operamos tiene consecuencias, pero hay una gran demanda contextual que nos obliga a que nosotros estemos revisando cómo nos ocurre lo que nos ocurre, porque señores, nuevamente, el contexto se presenta cada vez más complejo y cada vez más complicado. Y por último, analizando la estrategia que ustedes han seleccionado para resolver el conflicto seleccionado, comenten a qué atribuyen que ustedes sugirieron esa estrategia y cómo se podrían ustedes autocalificar en el tema que estén hablando. ¿Qué significa esto de autocalificar? Nuevamente, a mí la estrategia con la cual yo me siento mejor es la estrategia de suavización y cónchale, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O la estrategia que a mí me gusta utilizar es la de imposición siempre, ajá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Un poquito para ir interactuando y siempre por favor piensen en relación a cómo esto de alguna forma los puede estar afectando. Y con esto, bueno, nos vemos en la próxima sesión.